Buen día a todos. Hoy continuamos con la lectura del capítulo 14 de Peter Pan y Wendy, una novela de James Matthew Barrie, escritor británico. Capítulo 14. El buque pirata. Una luz verdosa que se veía como de soslayo sobre el riachuelo Infante, cercano a la desembocadura del río de los piratas, señalaba el lugar donde estaba anclado, muy hundido en el agua, el bergantín Alegre Rogelio. Era esta una embarcación de mástiles muy inclinados, sucia y anticuada. Era una especie de caníbal de los mares y apenas necesitaba aquella luz verdosa, pues gozaba de plena inmunidad gracias al horror que su nombre causaba. Estaba envuelta en la oscuridad de la noche, a través de la cual no podía llegar ningún sonido hasta la playa. Había pocos ruidos en el buque y ninguno agradable, excepto el zumbido de la máquina de coser ante la cual se sentaba Smith, siempre industrioso y trabajador. El sentimental Smith, que era como la esencia de lo trivial. No sabemos la causa del sentimentalismo de Smith, como no fuera que era sentimentalmente inconsciente de ello, pero la verdad era que aún los hombres más fuertes tenían que dejar apresuradamente de mirarle para no conmoverse, y más de una noche de verano había llegado al manantial de lágrimas del capitán Garfio, haciéndolas fluir. De esta, como de muchas otras, el sentimental Smith era completamente inconsciente. Unos cuantos piratas hallábanse inclinados sobre la borda, aspirando el aire malsano de la noche. Otros, montados sobre barriles, con los brazos y las piernas abiertos, jugaban a los dados y a las cartas, y los cuatro que habían transportado a la casita de Wendy yacían postrados sobre cubierta, donde, aún en sueños, se inclinaban hábilmente, ya hacia un lado, ya hacia el otro, para esquivarse del capitán Garfio, que naturalmente les clavaba su gancho al pasar. El capitán Garfio paseaba sobre cubierta muy pensativo. Era un hombre insondable. Aquella era su hora triunfal. Había logrado quitar a Peter de en medio para siempre, y los otros niños estaban todos en el bergantín, prontos a ser lanzados desde la palanca. Era aquella su más siniestra acción desde los días en que puso a Barba Azul en el tormento, y sabiendo como sabemos lo vanidosos que son los hombres, podría sorprendernos verle ahora pasear sobre cubierta vacilante, henchido de la gloria del éxito. Mas no, en su aspecto no mostraba júbilo alguno, y permanecía silencioso mientras trabajaba su mente sombría. El capitán Garfio estaba profundamente abatido. Mostrábase así con frecuencia cuando se hallaba a bordo en el silencio de la noche, y era porque entonces se sentía terriblemente solo. Aquel hombre impenetrable no se sentía nunca tan solo como cuando estaba rodeado de sus lobos marinos. Eran todos socialmente tan inferiores a él. El verdadero nombre del capitán no era Jaime Garfio. La revelación de su verdadero nombre haría aún hoy arder en curiosidad al país entero, y por eso lo callamos. Mas, como deben ya haber adivinado los que saben leer entre líneas, se había educado en un famoso colegio y las tradiciones familiares le adornaban aún con bellas prendas de vestir, con las cuales tienen desde luego mucho de común. Así para él resultaba aún ahora ofensivo presentarse a bordo de un buque con el mismo traje con que lo había conquistado. También en su manera de andar conservaba el distinguido abandono que adquirió en el colegio. Sobre todas las cosas poseía aún la pasión por el buen tono. El buen tono. Por muy a menos que hubiese venido Garfio, todavía le era dado a comprender que esto era lo más importante en la vida. Muy dentro de sí, sentía un chirrido como de puertas mohosas, y por encima de este ruido el de un insistente martilleo, como el que nos molesta manteniéndonos desvelados, cuando no podemos dormir. ¿Me he portado hoy de acuerdo con las reglas del buen tono?, se preguntaba incesantemente. Oh fama, fama, oropel deslumbrador, ahora eres mía, exclamaba para consolarse.
¿Está de acuerdo con el buen tono sobresalir en algo?, respondía preguntando el martilleo de su buena educación escolar. Yo soy el único hombre a quien temió Barba Azul, argumentaba, y el mismo capitán Flynn tenía miedo de Barba Azul. Sí, pero Barba Azul, Flynn, ¿a qué casa noble pertenecía?, le respondía la réplica incisiva. La reflexión más inquietante de todas era esta: ¿no sería acaso de mal tono preocuparse tanto del buen tono? El problema le torturaba en lo más hondo de su alma. Era como si llevara dentro una garra más afilada que la de hierro que formaba su mano derecha, y mientras la desgarraba interiormente, el sudor caía a lo largo de su rostro grasiento y manchaba su elegante jubón. Pasábase con frecuencia la manga por la cara, pero ello no le aliviaba de su tortura. Era poco envidiable en aquel momento la suerte de Capitán Garfio. Llegaba hasta él como un presentimiento de su próximo fin. Era como si el terrible juramento de Peter Pan hubiera abordado ya el barco. El Capitán Garfio sentía un triste deseo de pronunciar su oración fúnebre, por si después no tuviera tiempo para ello. Mejor hubiera sido para el Capitán Garfio, exclamaba, no dejarse dominar tanto por la ambición. En sus horas más negras hablaba de sí mismo en tercera persona. Los niños no me quieren. Era extraño que pensara en esto, que nunca le había preocupado. ¿Acaso el ruido de la máquina de coser? Se lo traía el pensamiento. Durante largo rato habló consigo mismo contemplando a Smith, que estaba prácticamente haciendo un dobladillo con la convicción de que todos los niños le temían. Temerle, temer a Smith. Aquella noche, a bordo del bergantín, no vio un solo niño que no amara ya, a pesar de que les había dicho cosas terribles y les había pegado con la mano abierta, porque con el puño cerrado no podía, y sin embargo ellos se habían colgado aún más con más agrado de él. Miguel había llegado hasta probarse sus lentes, y si le dijera al pobre Smith que los niños les parecía muy cariñoso. El Capitán Garfio sentía deseos de hacerlo, pero temió ser demasiado brutal. En vez de ello, empezó a dar vuelta en su mente aquel misterio: ¿por qué los niños encontraban cariñoso a Smith? Y perseguía el problema como un sabueso persigue la caza. Si Smith era adorable, ¿por qué lo era? Y una terrible respuesta se le presentó de improviso. ¿Lo sería acaso por su buen tono? ¿Tendría el contramaestre, sin saber lo que es el mejor modo de tenerlo, aquel buen tono que a él le preocupaba tanto? Lanzando un grito de rabia, levantó su garra de hierro sobre la cabeza de Smith, pero no la dejó caer. Lo que le detuvo fue esta reflexión: desgarrar a un hombre porque posee el buen tono no sería de muy mal tono. El desgraciado Garfio estaba tan abatido como mojado de sudor, y se dejó caer como una flor tronchada. Sus lobos de mar creyeron que se habría alejado por algún tiempo, y enseguida se relajó la disciplina, y los piratas empezaron a danzar en una bacanal endiablada que hizo que el capitán se levantara instantáneamente. Toda huella de humana flaqueza había desaparecido de él como si le hubiesen arrojado un cubo de agua fría. «Silencio, perros», gritó, «o echaré el ancla sobre vosotros». Y al instante se acabó el alboroto. ¿Están encadenados todos los niños de modo que no puedan volar? Sí, sí. Entonces izadlos. Los desventurados prisioneros fueron arrastrados desde la cala, y todos, excepto Wendy, alineados en hilera frente al terrible capitán. Durante un largo rato, Garfio pareció no darse cuenta de su presencia. Estaba cómodamente recostado, canturreando, no sin cierta afinación, una canción áspera y ruda mientras manoseaba una baraja. De vez en cuando la luz de su cigarro le coloreaba un poco el rostro. «Ahora, cachorrillos», dijo con viveza, «6 de vosotros danzarán en la palanca esta noche, y otros 2 se quedarán conmigo, pues necesito 2 grumetes. ¿Quiénes de vosotros quieren serlo?» «No le enojéis sin necesidad», les había dicho Wendy en la bodega, dándoles instrucciones, y por ello el Simplón dio un paso hacia adelante con toda cortesía. Al Simplón le horrorizaba la idea de servir bajo el dominio de un hombre semejante, pero cierto instinto le decía que sería prudente cargar la responsabilidad sobre una persona ausente. Y aunque era un poco tonto, conocía sin embargo que las madres son siempre el muelle que amortigua los golpes. Todos los niños saben esto respecto a sus madres.
y aunque acaso por ello los desdeñan, hacen uso constante del recurso. Por ello el Simplón dijo prudente: Señor, yo creo que mi madre no me dejará ser pirata. ¿Le gustaría a tu madre que fueras pirata, Ligerín? Y guiñó el ojo a Ligerín, quien dijo afectando marcado sentimiento: No lo creo. Y en su tono parecía como si deseara lo contrario. ¿Le gustaría a tu madre que fueras pirata, gemelo? No lo creo, dijo el gemelo eludido, que no era menos sagaz que los otros. Agudo, ¿te gustaría? Arriad esa charla, rugió el capitán Garfio, y los chiquillos que hablaban fueron echados hacia atrás. Tú, muchacho, preguntó el capitán dirigiéndose a Juan, tú pareces tener un poco más de brío. ¿No has querido nunca ser pirata, muñeco? La verdad era que Juan había experimentado este deseo cuando se examinó de matemáticas, y le halagó que el capitán Garfio se fijara en él y lo escogiera. Una vez pensé en serlo y en llamarme Juan el de la mano roja, dijo con deferencia. Es un hombre sonoro, asintió el capitán Garfio. Si quieres quedarte te llamarás así, caballerito. ¿Qué te parece, Miguel?, preguntó Juan. ¿Y cómo me llamaríais a mí si me quedaba?, preguntó Miguel. Joe Barbanegra. Miguel estaba tan emocionado. ¿Qué te parece, Juan? Él quería que Juan decidiera y Juan quería que decidiera él. ¿Y continuaremos siendo respetuosos súbditos de nuestro rey?, inquirió Juan. A través de los apretados dientes del capitán Garfio llegó la siguiente respuesta. Tendréis que jurar diciendo abajo al rey. ¿Acaso hasta aquel momento Juan no se había portado del todo bien, pero ahora cumplió con su deber? Entonces, exclamó dando un fuerte golpe en el barril que estaba frente a Garfio, no quiero quedarme con vosotros. Ni yo tampoco, exclamó Miguel. ¡Viva el rey!, chilló el encrespado. Los enfurecidos piratas le pegaron en la boca y el terrible capitán Garfio rugió. Esas palabras decretan vuestra muerte, muchachos. Perros míos, haced que suba su madre. Preparad la palanca. Al fin eran unos pobres niños, y al ver a Jux y a Checo preparar el tablón fatal, se tornaron intensamente pálidos, pero aún trataron de mostrarse valientes al ser su vida cubierta Wendy. No tenemos palabras para expresar cuánto despreciaba Wendy a los piratas. Para los chicos aún había algún encanto en el nombre de pirata y en sus modales fieros, pero la niña únicamente vio que el buque no había sido fregado en varios años. No había ninguna puerta en cuyo cristal no pudieran escribirse con el dedo las consabidas palabras sucio, cochino, puerco, que ella ya había escrito en algunos. Pero cuando los niños se agruparon a su alrededor, Wendy ya no pensó sino en ellos. Oh, hermosa mía, dijo el capitán Garfio con una dulzura tan empalagosa como un jarabe. Ahora vas a ver cómo tus hijitos bailan sobre la palanca. Aún siendo un fino caballero, con su acalorada peroración, había ensuciado su gorguera y súbitamente comprendió que la niña le estaba mirando con fijeza. Con rápido ademán trató de ocultarlo, pero era ya demasiado tarde. ¿Van a morir?, preguntó Wendy con una mirada tan terrible de desprecio que el pirata por poco se desmaya. Sí, rugió él. Silencio todos, añadió gozándose en su dolor. Silencio para que se oigan las últimas palabras de una madre a sus hijos. En aquel momento Wendy se sintió genial. He aquí, queridos míos, mis últimas palabras, dijo con firmeza. Tengo para vosotros un mensaje de vuestras madres verdaderas. Es este. Esperamos que nuestros hijos morirán como perfectos caballeros. Los piratas estaban aterrados y el Simplón gritó histéricamente. Voy a hacer lo que mi madre espera de mí. ¿Qué vas a hacer tú, gemelo? Lo que mi madre espera de mí. Juan, ¿qué vas a hacer tú? Pero el capitán Garfio volvió a levantar la voz. Atad a la niña, gritó. Y fue Smith quien la ató al mástil. Oye, dulce niña, murmuró su oído, te salvaré si me prometes ser mi madrecita. Mas ni aun por Smith podía hacer ella tal promesa. Preferiría no tener hijos, dijo con desdén. Es triste tener que decir que ni uno de los otros niños lo contemplaba mientras Smith la ataba al mástil. Todos los ojos estaban fijos en la palanca, que era el lugar de su último paseo. Ya no les quedaba ni la esperanza de conducirse varonilmente, pues les era imposible hasta pensar. Solo podían temblar y mirar la horrible perspectiva con los ojos muy abiertos. El capitán Garfio sonreía con los dientes apretados y dio un paso hacia Wendy. Su intención era volver el rostro de la niña de un modo que pudiera contemplar cómo los niños avanzaban sobre la palanca y caían al mar uno tras otro. Pero el
capitán Garfio no llegó jamás hasta Wendy, ni oyó nunca el grito de angustia que esperaba arrancarle. En vez de esto oyó otra cosa muy distinta. Oyó el terrible tic-tac del cocodrilo. Todos lo oyeron, los piratas, los niños y Wendy, e inmediatamente todas las cabezas se volvieron en la misma dirección, no hacia el agua de donde provenía el ruido, sino hacia el capitán Garfio. Todos comprendieron que lo que estaba a punto de ocurrir le importaba a él solo y que de actores se habían convertido súbitamente en espectadores. Era espantoso el cambio que se había operado en el capitán Garfio. Parecía como si le hubieran roto todas las articulaciones y cayó al suelo en informe montón. El sonido se iba acentuando incesante y monótono, tic-tac, tic-tac, tic-tac. Y mientras avanzaba, surgió el espantoso pensamiento: el cocodrilo ya está a punto de abordar el buque. La garra de hierro permanecía inactiva todavía, como si comprendiera que no era parte integrante del cuerpo que codiciaban las fuerzas que atacaban. En la soledad espantosa en que los suyos le habían dejado, cualquier otro hombre hubiera permanecido con los ojos cerrados en el lugar donde había caído, pero el cerebro del capitán Garfio trabajaba aún, y guiado por él el pirata se arrastró de rodillas a lo largo de la cubierta, llegando lo más lejos que pudo del horrible ruido. Los piratas le abrían paso respetuosamente, y solo cuando chocó contra la borda habló. «Escondedme», gritó roncamente. Todos se agruparon en torno suyo, apartando los ojos de lo que llegaba en aquel momento al buque. No intentaban luchar, era el destino. Solo cuando el capitán Garfio quedó escondido entre sus hombres, la curiosidad agilizó los miembros de los niños, de modo que pudieran abalanzarse al costado del buque para ver cómo el cocodrilo lo abordaba. Y entonces recibieron la más extraña sorpresa de aquella noche famosa entre todas las noches. No era el cocodrilo quien llegaba en su ayuda, era Peter Pan. El admirable chiquillo les hizo seña de que no dejaran escapar ningún grito de admiración que pudiera despertar sospechas, y después seguía haciendo tic-tac, tic-tac, tic-tac. Y aquí aparece una ilustración, supongo que de Wendy. Con esto finalizamos el capítulo 14 de Peter Pan y Wendy, novela de James Matthew Barrie. Gracias por escuchar.